¿Cuántos le dicen amén? Que servimos un Dios milagroso, un Dios que abre caminos, un Dios que es luz interior. Dile un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, familia, una gran bienvenida. Mi nombre es Gabriel Orellana y sirvo como uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Y hoy tengo el gran honor, el gran privilegio de poder comenzar nuestra nueva serie que hemos titulado Obrador de Milagros. ¿Alguien diga milagros? Más fuerte, diga milagros. Exactamente, estamos estudiando el libro de Marcos, donde ya estamos hablando del reino de Dios, pero ahora Cristo comienza a demostrar su poder y su autoridad al hacer estos milagros. Pero también en este momento quiero aprovechar a saludar a todos los que nos están viendo ahora en Saving Internet, en casa, en nuestras redes sociales, en nuestras sedes aquí en el condado de Miami-Dade, en Latinoamérica. Por favor, denme un fuerte aplauso a todos los que nos están viendo. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas a Marcos capítulo 1. Vamos a estar en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 27. Y la palabra de Dios dice así: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué es esa palabra? Dígalo más fuerte, como tiene autoridad, ni no como los escribas. Y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. ¿Con qué? ¿Qué dice la palabra? Con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor, te damos gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, porque podemos estar alabando, Señor, un Dios milagroso, un Dios que cumple promesas. Pero Padre, ahorita en este momento, donde quiera que estemos viendo este servicio, Padre, te pedimos que tú, Señor, que quites cualquier distracción que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Que nos podamos enfocar en tu palabra, que es doble espada, que penetre en los corazones, Señor, hoy, en el día de hoy. Padre, haz hoy algo que solo tú puedes hacer. Te vamos a dar la gloria y honra, Señor, te lo prometemos. Te amamos y te queremos y oramos todos en nombre de Cristo Jesús. De la iglesia dice amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, familia, el domingo pasado, después de la iglesia, nos invitaron a una fiesta, un cumpleaños de una de las hijas de los pastores aquí en la iglesia. Así que fuimos a la iglesia ese domingo y alabamos a Dios con todos nuestros hermanos, en nuestra familia en Cristo. Y después nos fuimos directamente a la casa, nos cambiamos y para la fiesta, como se dice, para la pachanga, ¿no? Pero fuimos directamente a la fiesta y ahí estábamos con amigos que no habíamos visto un largo tiempo. Y usualmente en una fiesta, un cumpleaños de un niño, mientras los niños pequeños juegan, los niños grandes conversan. ¿No es así? Entonces en ese momento la fiesta quedó súper bonito, todo le salió súper bien, la comida deliciosa. Y yo estaba ahí con mi esposa y mi hijo Lucas. ¿Qué hijo más bello? No, gracias a Dios, no luce como papá, luce como mamá. Pero esta es mi esposa. Ya muy pronto van a ser mi hija. En 2 o 3 semanas viene mi hija, gracias. Estamos muy contentos con eso. Pero ahí estaba mi hijo Lucas y estaba decorando unas galletas. Y más que decorar las galletas, estaba comiendo todo el dulce. Pero bueno, los niños estaban ahí jugando. Y después de decorar las galletas, lo que pasó es que ya se aburrieron. Y después había un parquecito ahí en la casa, en el patio, que lucía así. Entonces ese parquecito estaba ahí en la casa. En el área de abajo había una área que estaba llena de arena. Así que todos los niños se fueron ahí y comenzaron a jugar.
Estaban jugando con la arena. Así que mi esposa y yo nos sentamos y comenzamos a hablar con los otros adultos que estaban ahí, pasándola bien. Entonces usted sabe que cuando los niños están jugando, hay que echarle un vistazo que están haciendo los niños, ¿no? Para ver si se están portando bien. Entonces era mi tiempo como papá de echarle el vistazo a mi hijo y ver qué estaba haciendo. Imagínense qué estaba haciendo. Ahí estaba mi hijo con dos muchachos mayores y se estaban tirando la arena. Uno se ponía el dedo en la nariz, el otro lo tiraba arriba, le caía en los ojos. O sea, un desastre completo. Y donde estaba sentado le dije: Lucas, mijo, dije, eso no se hace. Y ahí en ese momento Lucas me ve y dice: ok, papá. Y comienza a jugar como tenía que jugar. Y familia, después pasó mucho tiempo. Creo que eran como 7 segundos completos, que al regresar a ver a mi hijo otra vez, ya no habían 2 o 3 niños, habían 5, 6, 7 niños y todos estaban lanzando la arena. O sea, era un desastre completo. Entonces en ese momento, ¿qué me tocó hacer? Es pararme e ir como un papá a regañarle a mi hijo. Y familia, cuando yo comencé a caminar hacia mi hijo, yo me acuerdo de cuando mi mamá me regañaba a mí. Mi mamá es hispana, por si acaso, ¿ok? Entonces, cuando yo me estaba acordando de mi mamá en ese momento, o sea, me acordaba de todas las maneras que mi mamá me regañaba. Yo le vi a mi mamá en cámara lenta a veces caminar hacia mí con una música de terror. O sea, ¿usted sabe esa canción? Cuando mi mamá me venía a regañar, yo la veía así, o sea, me va a matar. Ya viene con la chancleta, viene con la correa, o sea, me va a matar. Así que yo caminaba hacia mi hijo y me recordaba de eso. Y cuando ahí estaban todos los niños, pero en ese momento, familia, me agaché y mi hijo tenía un puño de arena, o sea, que lo iba a tirar. Y me escuchó y le dije: Lucas, ¿qué dijo papá? En ese momento dijo: papá dijo que no. ¿Estás obedeciendo a papá? No, papá. Entonces yo le pregunté: Lucas, ¿tú sabes que yo te amo? ¿Tú sabes que yo te quiero? Y dijo: sí, papá, entonces te tengo que castigar. Y él me dijo: ok, papá. Y en ese momento, familia, me paré y le tomé la mano a mi hijo y comencé a caminar hacia su mamá, porque le íbamos a castigar, le íbamos a regañar. Y familia, en ese momento, mientras tomamos 2 o 3 pasos, escuché un ruido detrás de mí, o sea que así, ¡uah!, un ruido ridículo ahí. Y miré hacia atrás y todos los niños comenzaron a salir de esa casita porque sabían que estaban en problemas. Y familia, en ese momento tiene que entender que no le estaba gritando a mi hijo, no le estaba alzando la voz, no estaba causando tremenda escena. No, estaba teniendo una conversación con mi hijo. Pero lo que estaba pasando con estos niños, que ellos vieron, pero más que vieron, entendieron la autoridad que yo tenía como padre y les causó que ellos también me obedezcan. ¿Están conmigo? Ellos vieron y entendieron la autoridad que yo tenía como padre y les causó que ellos también me obedezcan. Y familia, de la misma manera, nuestra obediencia a Jesús está directamente ligada con nuestro entendimiento de su autoridad. ¿Cuánto le dicen amén a eso? Si usted se lleva algo el día de hoy, por favor, llévese este pensamiento, esta verdad. Llévese esto, que su obediencia a Jesús está directamente ligada con su entendimiento de su autoridad. Y usted se puede estar preguntando algo el día de hoy: pero ¿cómo es que mi obediencia a Jesús está ligada con mi entendimiento de su autoridad? Bueno, lo vamos a ver al estudiar Marcos el día de hoy. Así que si tienen sus notas, sus aplicaciones, la pueden abrir en este momento. Aquí nos encanta tomar notas y tengo 2 pensamientos para nosotros el día de hoy. Escriba eso como su primer punto. Los milagros demostraron la autoridad de Jesús. Los milagros demostraron la autoridad de Jesús. Regresemos al pasaje en el día de hoy. La palabra de Dios dice: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, dice que comenzó a enseñar. Ahora paremos ahí un momento y permíteme darle un poquito de trasfondo de lo que está pasando en ese momento. Porque primeramente Capernaum estaba ubicada, situada al norte de Israel, a lo largo de la costa del mar de Galilea, como lo ven ahí. Y familia, Cristo Jesús pasó mucho tiempo en esta región durante su ministerio.
Y vemos en la palabra de Dios que mientras que estaba en esta región, en su ministerio, dice la palabra de Dios que entró a una sinagoga. Familia, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga es donde se reunían y todavía se reúnen los judíos. Si usted vive aquí en Miami, donde quiera que usted nos está viendo, aquí hay bastantes sinagogas y todavía se reúnen ahí los judíos. Pero no sé si usted se ha dado cuenta, porque en el Antiguo Testamento no había sinagogas. Ellos se reunían en el templo de Dios. Todos se reunían en el templo. Pero ¿qué pasó? Es que cuando vino los babilonios, ¿qué pasaron? Que destruyeron el templo y les tomaron por cautivos y les regresaron a Babilonia. Así que mientras estaban ahí cautivos en Babilonia, se comenzaron a reunir en grupos pequeños. Esa frase es familiar aquí, ¿no? Grupos pequeños no es algo de Christ Fellowship, es algo bíblico que vemos. Pero familia, lo que pasó es cuando Dios les regresó a la tierra de Israel, lo que pasó ahí fue que ellos llevaron este concepto de las sinagogas otra vez a Israel. Y ahí se formaron cientos de sinagogas. ¿Y cómo lucía una sinagoga? Pues el día sábado se reunían, venían a alabar a Dios y a estar debajo de su enseñanza de la palabra de Dios. Y también durante la semana había escuela hasta corte civil. Y esos escribas y esos líderes que vemos ahí no solo eran líderes de la iglesia de las sinagogas, pero también actuaban como jueces. Pero familia, escuche esto. Porque estos lugares eran muy importantes para el ministerio de Jesús. Porque estos lugares era donde Jesús paraba pueblo en pueblo para enseñar la verdadera verdad del evangelio de Jesús. Yo creo que por esa razón, tal vez esa razón es que porque Dios permitió que esos lugares fueran edificados. Para que cuando Cristo esté ahí, Él pueda ir a esa sinagoga y enseñe de la palabra de Dios. Así que Jesús entra a esta sinagoga, familia, y Él predicaba el mensaje con autoridad. Y vemos tres aspectos de su autoridad. Escriba eso como literal A: la autoridad de su palabra. Escuche lo que dice la palabra de Dios en versículo 22. Dice: y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué es esa palabra, familia? Autoridad, y no como los escribas. Ahora, ahí donde usted, por favor, subraye esa palabra autoridad, porque en el griego la palabra autoridad significa pleno derecho, significa poder o significa privilegio. Lo que está diciendo la palabra de Dios, que Cristo predicaba con autoridad, cuando él lo hacía con absoluta convicción, con control. Cristo estaba diciendo: esto es la verdad. Él predicaba con autoridad. Y la palabra de Dios dice que no lo hacía como los otros escribas. Esto es muy importante mencionar el día de hoy. Porque los escribas en ese momento, cuando ellos enseñaban, no enseñaban con autoridad. Ellos enseñaban citando a otros rabinos. ¿Están conmigo? Ellos lo que hacían es, cuando ellos enseñaban, ellos citaban, y también esto era algo que les daba mucho orgullo de poder citar a otros rabinos. Así que cuando ellos enseñaban, decía: bueno, tal y tal rabino dijo esto, tal y tal rabino dijo lo otro. Y familia, de esa manera enseñaban estos escribas. Y me acuerdo de un momento en mi vida, cuando yo estaba en el seminario. Y en ese semestre tuve una clase de disciplinas espirituales. Y en esa clase yo estábamos haciendo esa clase y estudiando un libro de disciplinas espirituales por un autor que se llama Donald Whitney. Y realmente yo me acuerdo de esta clase porque me cambió mi vida. No sé si usted sabe de disciplinas espirituales, pero en esa clase aprendimos más de cómo leer la palabra, de cómo ayunar mejor, de cómo dar también una disciplina espiritual es dar nuestros diezmos y ofrenda, el evangelio, entregar el evangelio. Todo eso es disciplina espiritual y me cambió mi vida. Le doy gracias al Señor por esa clase. Así que familia, mire lo que pasa, porque en ese día era el último día del clase en el seminario. Y ahí vamos a terminar, era la última lección que nuestro profesor, nuestro maestro nos iba a dar. Así que él llegó ese día y saca la televisión y le conecta su computadora como cualquier otro día que lo hacía. Y estábamos conversando y en medio de la conversación escuchamos un timbre. Un timbre como un FaceTime, como se hace un timbre.
Y nuestro profesor contesta la llamada. ¿Y quién está en la pantalla? Donald Whitney. O sea, todos los ojos de todo el mundo se abrieron enormes. Unas personas comenzaron a llorar. O sea, ¡wow! Era Donald Whitney, el autor de este libro que estábamos estudiando. Y para nosotros los estudiantes en el seminario los volvimos locos. Y familia, Donald Whitney nos dio la última lección en ese día de clases en el semestre. Y familia, les tengo que decir, nada se compara a eso. Nada se compara a eso, porque aunque mi profesor, mi maestro hizo un trabajo fenomenal y nos enseñó de una manera muy linda, pero cuando habló el autor, esas palabras tenían más peso, tenían más valor. Y familia, de la misma manera, Cristo enseñó de esa manera. Él tenía autoridad completa de su palabra. Él no entraba a YouTube, él no googleaba, como lo decimos, no. Él no veía que otro teólogo estaba diciendo, no. Cuando Cristo hablaba, esas enseñanzas eran absolutas. Absolutas. Y por eso cuando los escribas y los líderes le están escuchando a Jesús predicar y hablar de esa manera, enseñar de esa manera, se están preguntando, ¿quién se cree que Jesús es? ¿Quién se cree que es este Señor que está aquí? Pero familia, Jesús sabe lo que están pensando y sabe lo que va a suceder. Mire lo que va a suceder. Mire lo que dice el versículo 23. Y dice, y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Familia, ponga pausa ahí. Jesús está enseñando, Jesús está predicando, y en el medio de la enseñanza de la prédica se para un hombre poseído por demonios y comienza a gritar. O sea, qué escena más, wow, increíble. Imagínense hoy, el día de hoy, que estoy predicando y en nombre de Cristo Jesús, esto no va a pasar, por favor Dios, esto no va a pasar. Pero alguien que se pare en su sede, en su casa, y un hombre poseído y se vuelve loco. Comienza a gritar y wow, o sea, qué escena más tremenda. ¿Qué haría usted? Ahora, vivimos en el año 2021 y yo sé que muchos de ustedes sacarían su celular y lo comenzarían, Facebook Live, Instagram, eso lo voy a subir en YouTube. Muchos de ustedes lo grabarían mientras la gente normal saldríamos corriendo de ese lugar, ¿no? Pero ¿qué haría usted en ese momento? Imagínese estar ahí en medio de la iglesia, de una enseñanza, de una prédica, y un hombre poseído se levanta. O sea, wow. Pero la pregunta no es ¿qué haríamos nosotros? Pero ¿qué hizo Jesús? Porque Jesús toma esta oportunidad no solamente para demostrar sus palabras y enseñanzas que tenían autoridad, pero también para demostrar otro aspecto de su autoridad. Escriba eso como literal B. Él demostró la autoridad de su juicio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, familia, ¿qué pregunta más extraña que le hace este demonio, estos demonios a Jesús? ¿Has venido a destruirnos? Una de las cosas, familia, que tenemos que entender del Salvador que servimos es que Cristo Jesús no solo es el Salvador del mundo, pero Cristo Jesús es el juez del mundo. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. No solamente Jesús va a juzgar a cada persona, pero también juzgará a los demonios. Mire lo que dice 2 de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados ¿para qué? ¿Qué dice esa palabra? Para juicio. Las escrituras nos enseñan que al final de los tiempos no solamente todo hombre dará cuentas por lo que ha hecho, pero también los demonios serán juzgados. Esos demonios sabían que iban a ser juzgados, que Dios iba a venir a mandar a Jesús y que una vez por todas ellos iban a ir al infierno para siempre.
Acuérdese, hermano, que Cristo cuando vino la primera vez, Cristo vino como el Cordero de Dios, pero Cristo va a regresar a buscar su iglesia. Y cuando Cristo regresa, Él viene como el león de Judá. Cuando le dicen amén a eso, gloria sea al Señor. Entonces por eso los demonios le preguntan a Jesús, ¿has venido a destruirnos? Wow. Ellos conocen, entienden la autoridad que tiene Cristo Jesús. Y esta parte del pasaje nos demuestra que Jesús tiene autoridad no solamente en palabra y en juicio, pero escriba esto como literal C, pero también la autoridad de su poder. Escuche lo que dice a continuación. Dice diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Versículo 25 dice, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Familia, aquí vemos que en el momento que Jesús confronta a los demonios, Él demuestra su poder total en medio de todo el mundo que estaba ahí. Jesús demuestra que Él tiene poder total. Acuérdese, si usted está aquí el día de hoy y usted tal vez tiene miedo porque está viendo las noticias, porque vemos que el mundo se está cayendo prácticamente. Si usted tiene algo en su corazón, acuérdese de esto: que Cristo Jesús creó al mundo solo con su palabra. Que Cristo Jesús sostiene el mundo solo con su palabra. Cristo Jesús tiene poder absoluto, poder total. Y aquí cuando se enfrenta con los demonios, no hubo diálogo, no una conversación, negociación, no. Solo era poder absoluto de Cristo Jesús. Ese es el Dios que nosotros servimos todavía en el día de hoy. No sé dónde usted se cuenta, pero acuérdese de esta verdad: que servimos un Dios, a un Salvador que no solo es juez, que no solamente tiene autoridad, pero tiene poder. Ese es el Dios que servimos. Cristo tiene poder total. Así que Él reprende al demonio, comienza a gritar, a convulsionar, y los demonios salen de él. Qué escena más tremenda, familia. Pero quiero mencionar algo que creo que es muy importante que mencionar el día de hoy. Porque aquí en la palabra de Dios vemos dos reacciones. Una reacción es que cuando Jesús comienza a enseñar y comienza a demostrar su autoridad por su enseñanza, vemos la reacción del hombre. Vemos que ellos están asombrados. Pero cuando Cristo Jesús también está enseñando, vemos a la reacción de los demonios. Aquí están asombrados y aquí tienen miedo. Fíjese. Yo pienso que esto es muy importante reconocer, porque realmente estos demonios reconocen y entienden la autoridad de Cristo Jesús. Entonces les pregunto a ustedes el día de hoy: ¿usted realmente entiende la autoridad de Cristo? Porque déjeme recordarle que su obediencia a Jesús está directamente ligada con su entendimiento de su autoridad. Aquí están los demonios y ellos saben, ellos conocen y están temblando. ¿Qué? ¿Vienes a destruirnos? Ellos reconocen el poder de Cristo. Pero muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios y qué chévere, qué bueno, buen consejo. Familia, estos demonios reconocieron. Y hermanos, es lo que quiero que ustedes vean: es que cuando alguien verdaderamente entiende el alcance de su autoridad en palabra, en juicio y en el poder, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Escriba eso, por favor. Tenemos que entender que su autoridad nos lleva a la obediencia. Su autoridad nos lleva a la obediencia. Escuche lo que la gente dice después de la cena. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. ¿Con qué? Con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos. ¿Y qué dicen? Y le obedecen. Wow. Su obediencia, hermano, a Jesús está directamente ligada con su entendimiento de su autoridad. Los demonios tuvieron total entendimiento del nivel de autoridad de Jesús. Ellos le obedecieron inmediatamente porque sabían que el poder y la autoridad de Jesús son infinitas.
No tiene principio y no tiene fin, son infinitas. Pero familia, ahora enfoquémonos en nosotros mismos, porque de la misma manera que vemos la autoridad de Jesús en nuestra vida, de esa misma manera le vamos a obedecer a Jesús. Déjeme repetir, de la misma manera que nosotros vemos la autoridad de Cristo, de esa misma manera le vamos a obedecer a Jesús. Y desafortunadamente, en el día de hoy, muchas personas ven la palabra de Dios más como sabiduría que como un mandamiento. ¿No es así? Vivimos en el día de hoy que realmente muchas personas no tienen problemas con los pensamientos de Cristo, con quién es Cristo, pero cuando esa palabra tiene autoridad sobre sus vidas, ahí es donde está el problema. Pero aquí está la verdad que necesitamos entender de Dios. Es que sus mandamientos, escriba eso como literal A y B, que sus mandamientos no son sugerencias y sus mandamientos no son consejos. ¿Están conmigo el día de hoy? Uno de los tropiezos que muchas personas tienen cuando aceptan a Jesús es esto, que es que cuando abren su palabra, cuando leen sus mandamientos y leen sus pensamientos, ellos piensan que son buenas sugerencias o buenos consejos. Así tal cuando buscan algo en Google o en YouTube, o cuando están hablando con el compañero o con la mamá, con el esposo, la palabra de Dios es igual, es un consejo, es una sugerencia. No, familia, no es así. Es la palabra de, mire, si Cristo, otra vez recuerden, si Cristo Jesús solo con palabra creó el mundo, solo con palabra sostiene el mundo, eso significa que su palabra es importante. Eso significa que su palabra tiene que ser importante para nuestras vidas. Acuérdese que Cristo creó el mundo con palabra, sostiene el mundo con palabra. Entonces sus palabras, sus mandamientos son importantes y deben de ser, escribe esto como literal C, sus mandamientos deben de ser honrados y obedecidos. Entienda esto. Cristo Jesús vino a este mundo. ¿Por qué tuvo que venir? Por el pecado. Dios nos amó tanto que cuando el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva, el pecado fue lo que separó a Dios y al hombre. Y pecado no puede estar en la presencia de Dios. Así que Dios mandó a su único Hijo Jesús, el perfecto sacrificio y salvador, para que venga a este mundo y viva una vida que usted y yo nunca en nuestras vidas vamos a poder vivir. Y Él tomó su pecado pasado, presente y futuro y lo llevó a la cruz del Calvario. Sobre sus hombros, recién recordamos aquí haciendo la Santa Cena, y tomó sus pecados y los llevó a la tumba y lo dejó ahí. Y el tercer día, ¿cuántos le dan gracias a Dios que resucitó nuestro Dios? Y familia, ahí dejó el pecado, para que cualquier que en Él crea no muera, más tenga vida eterna. Así que familia, cuando Jesús se convierte en su Salvador, ya no usted es más dueño de su autoridad, no, Cristo ahora es su autoridad. Ya no es lo que usted piensa, sino que es lo que Cristo dice. Hay una diferencia muy grande. Ahora usted pues, wow, Gabriel, viniste como a pelear. Yo sé que tal vez sea un poquito difícil escuchar, pero esta es la verdad del Evangelio de Dios. Esta es la verdad del Evangelio. Escuche lo que dice el apóstol Pablo del cambio que debe de ocurrir en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Jesús. En Gálatas dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me dio su vida por mi familia. En otras palabras, es su autoridad, no la mía. Es su voluntad, no la mía. Es sus pensamientos, no los míos. Es sus deseos, no los míos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que ahora nosotros vivimos nuestra vida por la fe en Jesús, en su palabra. Y familia, tiene que haber un momento en sus vidas que pone su confianza en Jesucristo más que usted mismo. Tiene que haber un momento en sus vidas que ahora confía a Cristo Jesús más que su esposo, más que su dinero, más que, dígalo, lo que está en su corazón, su mente en ese momento. Cristo tiene que ser su autoridad.
Y familia, lo que quiero hacer en este momento es, tal vez hay áreas en nuestras vidas que no le hemos dado el control y la autoridad a Jesús. Déjeme recordarle que su obediencia a Jesús está directamente ligada con su entendimiento de su autoridad. Y usted quiere saber tal vez qué área en su vida no le ha dado la autoridad a Cristo Jesús. Pues cuando alguien le está hablando o cuando usted escucha un mensaje y usted se pone a la defensiva, esa área probablemente no le ha dado la autoridad a Cristo. Cuando usted está hablando tal vez en su matrimonio, tal vez su profesor, también lo que sea, y cuando están hablando de algo y usted se pone así, probablemente Cristo no tiene esa autoridad completa en su vida. Y familia, mire, todos nosotros queremos las bendiciones de Dios, ¿no es así? Todos queremos las bendiciones. No hay nadie que no quiere las bendiciones de Dios. Todos queremos las bendiciones de Dios, pero no todos queremos honrar y obedecer los mandamientos de Dios. Y eso no funciona. Yo siempre le digo a todo mundo que Dios no puede honrar lo que no le honra a Él. Va contra su carácter. Dios no puede honrar lo que no le honra a Él. Así que familia, por favor, examine su vida, su corazón. Si el Espíritu Santo está tocando y hay convicción en su vida, dele gracias al Señor, que servimos un Dios que no nos mantiene como somos, pero nos está haciendo más y conformando más a la imagen de Cristo Jesús. Si Cristo ahorita, el Espíritu Santo, está haciendo algo en su vida, por favor, ábrale su corazón a Él. Dígale que le muestre qué área en su vida no le ha dado autoridad a Cristo Jesús. Y yo he estado en el ministerio, gracias a Dios, más de 15 años de mi vida. Le doy toda la gloria y honra a Él. Y en mi vida he pasado por cosas difíciles y he podido darle consejos a muchas personas a través de la palabra de Dios. Pero en mi tiempo en el ministerio, no sé por qué, pero siempre hay dos áreas muy similares que las personas le cuesta entregarle a Cristo. Le cuesta. Y es en el área del romance no me toques al novio, no me toques a la novia, no me toques a mi esposo. Esa es una área. Y la otra área son las finanzas. No me toques mi dinero. Y familia, si usted está aquí viendo el día de hoy, Dios le ha dado vida, Dios le ha dado salud. Y Dios nos puso en este mundo para darle gloria y honra a Él, pero también para disfrutar la vida. ¿Usted sabe eso? Es para disfrutar la vida, pero es debajo de su autoridad, obedeciendo sus mandamientos. Así que tal vez usted está aquí el día de hoy y hay una área en su vida. Entrégasela a Jesús. Mire, para terminar, yo me acuerdo ahí con mi hijo cuando estaba sentado conmigo y quería irse a jugar. Yo le dije: no, todavía estás castigado, siéntate ahí. Y familia, después de tiempo yo le dije: bueno, mira, mi hijo, ¿sabes lo que hiciste fue mal? Sí, papá. ¿Te vas a portar bien? Sí, papá. Bueno, mi hijo, anda a jugar. Y estábamos ahí una hora, creo que 2 horas más, 1 hora y media, 2 horas más. Y familia, mi hijo disfrutó tanto de esa fiesta. Cuando le subimos al carro, sudado, empapado de sudor, sucio, lápiz por o sea, se portó bien, pero o sea, como un niño. Y yo le pregunté: ¿la pasaste bien en la fiesta? Y me dijo: sí, papá. ¿Y sabe por qué mi hijo disfrutó tanto del resto de esa fiesta? Porque estaba viviendo debajo de la autoridad de su padre en obediencia. Y familia, de la misma manera nosotros también podemos vivir la vida así. Disfrutar la vida, pero debajo de la autoridad de Cristo Jesús en obediencia. ¿Cuánto le dicen amén a eso? Así que tal vez usted está aquí el día de hoy y está escuchando y dice: pastor, Cristo realmente no es la autoridad de mi vida, realmente ni tengo una relación con Él. Bueno, Él le ofrece una relación a Él en este momento, en este mismo momento. Él quiere una relación con usted. Así que voy a pedir que todo el mundo en todas nuestras sedes, Sef Internet, por favor, incline su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar. Y si usted está diciendo el día de hoy que quiere una relación con Cristo, le quiero decir que Dios le ama y quiere una relación con usted, que Cristo le amó tanto que no le quiere dejar como está,
quiere conformarle más a su Hijo Jesús, tiene que entender que usted es pecador y que necesita un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. La palabra de Dios dice, si usted le clama a Él, que dice que usted será salvo. Así que en este momento, si Dios está tocando la puerta de su corazón, por favor, no lo niegue. Abra sus ojos, su corazón. Entienda que ese es un trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces ahí donde está, órele a Dios, pídale perdón, órele a Él. Y si tal vez está aquí, no sabe cómo hacerlo, pues le puede ayudar. Mientras todos están orando, mientras todo el mundo está examinando su corazón, áreas de autoridad que tenemos que dar a Cristo. Tal vez usted está aquí y quiere esa relación, pues ore conmigo. Puede decir algo así, puede decir: Padre, gracias porque reconozco que tú eres la autoridad de todo el mundo. Gracias, Padre, porque reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Gracias, Señor, porque tú me creaste con un propósito. Me has llamado para ser tu hijo. Y Señor, perdóname por mis pecados. Te los entrego a ti, Señor. Y sé que tú los dejaste en esa tumba, Señor. Pero Padre, clamo ante ti el nombre de Jesús. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Haz mi alma blanco como la nieve. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Honraré y obedeceré tus mandamientos por el resto de mi vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.